La música sonaba con fuerza en el salón principal del evento, donde empresarios, inversionistas y ejecutivos de alto perfil brindaban entre copas de champaña y sonrisas calculadas. Entre todos, una mujer de rostro sereno y vestido sencillo destacaba, pero no por su elegancia, sino por el contraste. No llevaba joyas, ni un nombre conocido. A sus ojos, se leía inteligencia, pero al resto le bastó una mirada para juzgarla. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó una joven vestida de seda carmesí, con tono de burla. Estoy esperando a alguien, respondió ella, sin perder la calma. Pues espera afuera. Esto no es un refugio para desconocidas, intervino otra, acompañada de risas en tono venenoso. En segundos, las miradas se tornaron cuchillos. Una tercera mujer, impulsada por la arrogancia del grupo, tiró de la manga del vestido de la desconocida. El hilo cedió con un desgarrón cruel. Alguien grabó. Alguien rió. Alguien aplaudió. La mujer retrocedió, herida más por la humillación que por la tela rota. Nadie intervino. Nadie pensó que detrás de aquella sencillez pudiera haber más que una simple intrusa. Entonces, las puertas del salón se abrieron con firmeza. El murmullo se congeló. La figura de Alejandro Montalbán, el CEO de Montalbán Group, apareció con presencia imponente. Todos lo conocían, joven, brillante, y dueño de una fortuna construida con visión de acero. ¿Dónde está Clara?, preguntó, sin mirar a nadie en particular. Las mujeres que minutos antes habían atacado, intercambiaron miradas. El silencio se volvió pesado. Alejandro caminó directo hacia la mujer humillada. Su rostro cambió al verla, pasando de severidad a preocupación. Mi amor, ¿qué ha pasado?, preguntó, envolviéndola con su chaqueta. La sala se hundió en un estupor absoluto. Una mujer dejó caer su copa. Otra intentó esconder su teléfono. ¿Tú, amor?, balbuceó una de las agresoras. Clara es mi esposa, dijo Alejandro, con voz baja pero firme, mientras pasaba su brazo por los hombros de ella. Y la dueña del 40% de esta empresa. Hubo un temblor de incredulidad, un murmullo que se arrastró como viento entre árboles. Las mujeres, pálidas, intentaron justificar, disculparse, explicar. Alejandro no las miró. Clara sí. Qué triste, dijo ella, suave pero tajante. Que todavía en estos círculos, se mida el valor de una persona por la marca de su vestido y no por su dignidad. Se volvió hacia él, con dignidad intacta, aunque aún llevaba el vestido rasgado. Vámonos, dijo ella. Pero Alejandro no se movió. Miró al público expectante, a los directivos, a los invitados que habían observado y callado. Antes de irnos, dijo con frialdad, quiero hacer un anuncio. Las luces bajaron. Un asistente se acercó con un micrófono. Alejandro lo tomó con la calma de quien sabe que su palabra pesa más que un contrato firmado. He decidido nombrar a Clara como presidenta ejecutiva del nuevo Comité de Ética Empresarial del grupo. A partir de ahora, cualquier acto de discriminación, abuso o violencia, será causa inmediata de despido y sanción legal. Y para quienes hoy participaron o no impidieron este acto vergonzoso, sus contratos serán revisados esta misma noche. Una oleada de inquietud cruzó el salón. Los rostros se encendieron con pánico. Pero Alejandro continuó. Porque si en esta empresa hay espacio para la innovación, también debe haberlo para la decencia. Clara no dijo más. Su mirada recorrió el salón como una sentencia. No había odio en sus ojos. Solo verdad. Salieron del salón tomados de la mano, dejando atrás un silencio que lo decía todo. Pero esa noche no terminó ahí. Afuera, en el estacionamiento subterráneo, una figura observaba desde la sombra. Un hombre de cabello plateado, apoyado contra una columna, que había visto todo sin ser visto. Sus ojos seguían a Clara con una mezcla de reconocimiento y cálculo. Sacó su teléfono. Marcó un número. Ya ha comenzado, dijo con voz grave. Es hora de mover nuestras piezas. Ella no sabe que su ascenso es la llave para lo que tanto hemos esperado. Y mientras la ciudad brillaba con sus luces nocturnas, algo más se encendía en las sombras, un juego de poder que apenas estaba empezando.
Una lluvia ligera comenzó a caer sobre los cristales del coche mientras Alejandro conducía en silencio por la avenida de los Laureles. Clara miraba por la ventanilla, con el rostro pensativo, como si aún sintiera las manos que desgarraron su vestido, las miradas que la pesaron sin conocerla, los cuchicheos que la redujeron a una silueta sin historia. No lloraba. Nunca lloraba delante de los que la habían menospreciado. Su fortaleza era una armadura antigua, templada en decepciones. ¿Estás bien?, preguntó él, sin apartar la vista de la carretera. Estoy acostumbrada a ser invisible para quienes solo ven etiquetas, respondió con voz calma. Lo que me duele no es lo que hicieron. Es lo que no hicieron los demás. Las caras que miraron hacia otro lado. Alejandro apretó el volante. Sabía que no podía protegerla de todo, aunque quisiera. Clara era independiente, inteligente, y aunque él era el CEO de un imperio empresarial, siempre había sido ella quien tenía el instinto más certero. Van a hablar, añadió ella tras unos segundos. Los medios, los consejos directivos, las familias influyentes. Que hablen, dijo él. Deja que descubran lo que significa subestimar a una mujer como tú. Ella le dedicó una mirada breve, cálida y dolorosa a la vez. No quiero venganza, Alejandro. Quiero cambio. Si esas mujeres me trataron así en público, imagina lo que hacen cuando no hay testigos. Si los hombres callaron, ¿qué más han permitido? Él asintió. Entendía la profundidad del problema. Entendía que lo ocurrido no era solo un episodio personal, sino un síntoma de una enfermedad más grande, el desprecio estructural, la arrogancia, la jerarquía basada en apariencias. Y ahora, Clara tenía voz. Poder real. No por ser su esposa, sino porque se lo había ganado a pulso desde antes de que él apareciera en su vida. Al llegar al penthouse, Clara se quitó los zapatos y se dirigió directamente al estudio. Abrió su portátil y comenzó a escribir. Alejandro la observó desde la puerta, sin interrumpirla. Cuando Clara escribía, era como si toda la electricidad del mundo pasara por sus dedos. Al cabo de una hora, cerró el ordenador con determinación. ¿Qué escribiste? Una carta abierta. Mañana por la mañana, la recibirá cada miembro del consejo, cada socio, cada medio de comunicación. Con hechos, nombres y propuestas. Incluye a todos los que participaron y a los que callaron, sí. No voy a dejar esto en palabras suaves. No quiero que otras mujeres pasen por lo mismo. Alejandro se acercó y le acarició la mejilla. Estoy contigo. Ella sonrió levemente, pero en su mirada había algo más. Algo que no le había contado todavía. ¿Qué ocurre? Clara dudó. Luego, respiró hondo. Vi a alguien en el evento. No en el salón, afuera. Un hombre. Me estaba observando desde que llegué. Me resultaba familiar, pero no logré recordar su rostro del todo, hasta hace unos minutos. Es Federico Santamaría. Alejandro palideció ligeramente. Ese nombre no lo oía desde hacía años. Eso es imposible. Federico está desaparecido desde la fusión con Helios International. Después del escándalo financiero, nadie volvió a verlo. Algunos dicen que está muerto. Yo lo vi. No estoy loca, Alejandro. Estaba allí, en el estacionamiento. Y no parecía sorprendido por lo que pasó. Más bien, como si lo esperara. Él se hundió en una silla. Federico Santamaría había sido el arquitecto de una de las alianzas más ambiciosas y más traicioneras que el mundo corporativo había presenciado. Un hombre brillante, pero oscuro, capaz de manipular a toda una junta directiva con una sonrisa. Si Federico ha regresado, no será por casualidad, murmuró Alejandro. Exacto. Y me vio a mí. No a ti. Alejandro la miró con ojos llenos de preguntas. ¿Crees que está relacionado con lo que pasó hoy? Lo creo. Y me preocupa que no sea solo una advertencia personal. Tal vez está jugando un ajedrez mayor, y yo solo soy la reina que ha entrado en el tablero. Al día siguiente, la carta de Clara se volvió viral. Los periódicos hablaron de la valentía de la esposa del CEO.
Las redes sociales estallaron con apoyo y con indignación. Se compartieron testimonios de otras mujeres que habían sufrido humillaciones similares en entornos corporativos. Clara no buscaba fama. Quería que las cosas se movieran. Y se movieron. 3 directivas del evento fueron suspendidas. Una renunció entre lágrimas en una rueda de prensa. 2 marcas retiraron su patrocinio al evento. La Comisión de Igualdad Laboral convocó a una sesión extraordinaria. Pero mientras todo eso ocurría en la superficie, debajo, en la profundidad invisible del mundo financiero, algo se gestaba. En un piso oculto de un edificio sin letrero, en el corazón del distrito financiero, Federico Santamaría miraba una pantalla dividida en 12 cámaras de seguridad. En una, Clara daba una entrevista. En otra, Alejandro hablaba con su equipo. En otra más, una conversación entre ejecutivos en la sede de Montalbán Group. Tan predecibles, susurró, con una sonrisa ladeada. Junto a él, una mujer de traje gris y cabello recogido tomaba notas en una tablet. ¿Quiere que ejecutemos la fase 2? Federico se giró lentamente. No, aún. Clara es una pieza demasiado valiosa para desperdiciarla tan pronto. Es inteligente, genuina, y tiene algo que a muchos les falta, convicción. Quiero verla actuar. Quiero ver hasta dónde llega antes de que se dé cuenta de que está bailando dentro de mi red. La mujer asintió y cerró la tablet. En otra pantalla, un documento clasificado titilaba. Tenía el encabezado, Proyecto Atenea Confidencial. Mientras tanto, Clara recibía una invitación para asistir a una cumbre internacional sobre liderazgo femenino. El correo venía firmado por varias organizaciones internacionales, pero una firma al pie llamó su atención, Fundación Helios para el Futuro Ético. Sintió un escalofrío. Sabía que Helios era una fachada. Y si esa invitación llegaba ahora, después de todo lo ocurrido, significaba que alguien le estaba tendiendo la mano, o la trampa. Lo consultó con Alejandro, pero él no supo qué decir. Ir podía significar exposición. No ir podía ser visto como debilidad. Pero Clara no era de las que se escondían. Voy a ir, dijo con firmeza. Pero no sola. Necesito saber más. Necesito saber si detrás de este resurgimiento de mi nombre hay un interés genuino, o si alguien está usando mi historia como anzuelo. A la cumbre llegó acompañada por Teresa Alvear, una periodista de investigación que había destapado varios escándalos políticos en Europa. Clara la había conocido años atrás en una conferencia, y la admiraba profundamente. Sabes que te estás metiendo en una red de serpientes, ¿verdad? Le dijo Teresa en el avión. Sí. Y por eso te necesito a ti. El evento se celebraba en Ginebra, en un edificio de vidrio negro, minimalista y frío como el mármol. Clara fue recibida con cortesía. Ningún gesto indebido. Ninguna burla. Todos sabían quién era ahora. Pero había algo en el ambiente, algo demasiado limpio, demasiado ensayado. Las sonrisas eran perfectas. Las preguntas, demasiado medidas. Como si cada palabra estuviera escrita antes de pronunciarse. En la noche de gala, mientras el resto brindaba, Clara se retiró al jardín. Allí, junto a una fuente iluminada, encontró al único rostro que no esperaba ver, Federico. No deberías estar aquí, dijo ella con calma, aunque sentía el corazón latirle en las sienes. Y sin embargo, aquí estamos los dos, respondió él, con esa voz suya tan suave como el veneno. ¿Qué quieres de mí? Nada que no estés dispuesta a dar, todavía. Pero pronto lo estarás. Porque vas a descubrir algo que lo cambiará todo. Y cuando lo hagas, Clara, necesitarás a alguien que ya conozca el camino. Ella lo miró, sin miedo. Sin titubeo. Si crees que puedes usarme para tus fines, has subestimado lo más importante de mí. Yo no pertenezco a nadie. Ni siquiera a mi esposo. Me hice sola. Federico sonrió. No de burla, sino de fascinación. Por eso me interesas. ¿Por qué no eres una pieza más? Eres una jugadora. Y sin más, desapareció entre las sombras del jardín. Cuando Clara volvió al salón, Teresa la esperaba con la mirada encendida. Lo tengo, susurró. Encontré la conexión entre Helios,
Federico y el fondo que financia esta cumbre. No es solo un lavado de imagen. Están comprando liderazgos emergentes. Están infiltrando los movimientos legítimos para desactivarlos desde dentro. Y tú, Clara, tú eres su objetivo más codiciado. Clara cerró los ojos. El juego era más grande de lo que imaginaba. Pero no iba a retroceder. Había llegado demasiado lejos. Y ahora sabía que su voz podía no solo defenderse, podía derrumbar imperios. Teresa y Clara regresaron a la habitación del hotel con el dossier en las manos. Papeles, capturas de pantalla, audios codificados, todo apuntaba a una estrategia sofisticada de manipulación. Helios y su red habían estado infiltrándose en los movimientos sociales más nobles para debilitarlos desde dentro, transformando luchas auténticas en plataformas vacías dominadas por intereses oscuros. Y ahora Clara se encontraba en el centro de esa telaraña, no por accidente, sino porque su historia tenía un brillo que vendía, una narrativa que podía ser moldeada como una estatua de mármol si ella no intervenía. Quieren que sea su símbolo, dijo Teresa. Pero un símbolo mudo, sin voz ni acción. Una imagen que inspire a otros mientras ellos mueven los hilos desde la oscuridad. Clara caminó por la habitación en silencio. La ciudad de Ginebra se extendía bajo sus pies como un tablero brillante. Comprendía que estaba frente a una decisión que marcaría su vida para siempre. Podía aceptar una posición decorativa, convertirse en la mujer ejemplar que todos aplaudían sin escuchar, o podía usar la plataforma que había ganado para desmantelar, públicamente, la red que había querido usarla. La respuesta la encontró cuando se miró al espejo. No era solo ella. Era la voz de todas las mujeres que habían sido calladas, de todas las personas subestimadas, utilizadas, descartadas. Era la historia que necesitaba contar el mundo, la de una mujer que se negó a ser una figura de cartón y eligió convertirse en una tormenta. Al día siguiente, durante el discurso principal de la cumbre, Clara subió al escenario con un vestido sobrio y sin joyas. La sala estaba repleta de empresarios, políticos, representantes de fundaciones, periodistas de todo el mundo. Las cámaras transmitían en directo. Todos esperaban un discurso inspirador. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Hoy me invitaron aquí como un ejemplo, comenzó Clara, con voz firme. Como una historia de superación, como una mujer que, tras ser humillada en público, fue reconocida como esposa del CEO y ganó respeto. Pero esa no es mi historia. Hubo un leve murmullo en la sala. No me definió mi humillación. Tampoco mi matrimonio. Me definió mi decisión de no quedarme en silencio. Me definió mi voluntad de levantarme y señalar con el dedo lo que todos fingían no ver. Los rostros empezaban a tensarse. Las sonrisas de los organizadores se congelaban poco a poco. Y ahora debo hablarles de una verdad incómoda, continuó. Esta cumbre, estas fundaciones, estos salones llenos de discursos sobre ética, están siendo financiados por quienes han corrompido esa misma ética. Quienes me invitaron aquí sabían que soy influyente, que mi historia emociona. Pero no contaban con que también tengo memoria, inteligencia y acceso a la verdad. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo. Al activarlo, la pantalla gigante detrás de ella se encendió, mostrando el logotipo de la Fundación Helios, seguido de documentos, transferencias bancarias y grabaciones. Las pruebas que Teresa había reunido. Esta organización ha infiltrado movimientos de justicia para manipularlos desde adentro. Ha corrompido causas reales para convertirlas en escaparates. Hoy desenmascaro esa red ante ustedes y ante el mundo. Un murmullo se convirtió en estruendo. Voces. Cámaras. Gritos entre bastidores. Algunos intentaron apagar la transmisión. Pero Clara había tomado sus precauciones, todo se retransmitía también por redes desde un servidor independiente. Ya era imparable. No me utilicen. No me celebren sin entenderme. No me pongan en una vitrina para silenciarme. Soy la voz de quienes no tienen voz. Y no me van a callar, concluyó. El auditorio quedó en silencio, y por un instante, el mundo entero contuvo el aliento. Luego, estalló el aplauso. Pero no uno educado ni obligado. Fue un rugido, un clamor auténtico, como si todas las gargantas que habían sido oprimidas durante años gritaran a través de ella. Esa noche, su discurso recorrió el mundo.
Los medios dejaron de llamarla la esposa del CEO y comenzaron a nombrarla como la mujer que encendió la revolución ética. Empresas rompieron contratos con Helios. Organizaciones que habían sido cómplices en silencio se vieron forzadas a rendir cuentas. Se crearon comités independientes, se abrieron investigaciones, se revisaron normas, se reescribieron políticas. Pero más allá del sistema, algo mucho más poderoso ocurrió, personas en todas partes empezaron a hablar. Mujeres, hombres, empleados, líderes. Las redes sociales se llenaron de testimonios, de historias antes ignoradas, ahora escuchadas con atención. No por la viralidad del escándalo, sino porque alguien se atrevió a romper el guión, a decir la verdad sin pedir permiso. Federico Santamaría, desde su refugio, observó todo con una sonrisa amarga. Había apostado a moldear a Clara, a usar su fuerza en beneficio propio. Pero había olvidado una lección fundamental: una mente libre no se domestica. Una mujer con voz propia es un poder que no se puede contener. Ha roto el tablero, murmuró. Y lo ha hecho con elegancia. Alejandro abrazó a Clara esa misma noche en su casa. No dijo mucho. No necesitó hacerlo. Solo la miró con orgullo, con una mezcla de amor y respeto que iba más allá de cualquier contrato, de cualquier apellido. Ella se recostó en su pecho y por fin dejó escapar una lágrima. No de tristeza. No de derrota. Era una lágrima de victoria silenciosa, de alivio, de justicia. La humillación, el dolor, la rabia, todo había servido para construir algo más grande que ella misma. Un símbolo, sí, pero no moldeado por manos ajenas, sino esculpido desde su alma. Un símbolo que ahora caminaba, hablaba y exigía. El mundo no volvió a ser igual. Porque desde ese día, cada vez que alguien intentaba callar a una mujer, desgarrar su dignidad, subestimarla por su ropa, por su nombre, por su historia, alguien decía su nombre. Clara. Y el eco de su voz se convertía en espada, en escudo, en fuego. Una sola mujer encendió la chispa. Y millones más la siguieron.